Más de una vez te habrás preguntado por qué hay que ir a misa el domingo, para qué bautizar a los niños tan pequeños y muchas más dudas que la gente suele responder confusamente y sin conocimiento de causa. En Las Cosas Claras contestamos a vuestras consultas en base al Catecismo de la Iglesia Católica. La virtud y la impaciencia. ¿Será la impaciencia también algo útil en algún caso? Mucho nos tememos que no. Alguien escribió que la paciencia, que el mundo seguía adelante por la paciencia de Dios y lo estropeaba la impaciencia humana. Pero hoy, gracias a la presencia del padre Antonio Ruiz, que está gastando un poquito de paciencia aquí en el programa, gracias a Dios. Un saludo, padre. Muy buenas a todos. Pues padre, la primera pregunta sería una definición, ¿verdad? Para poder hablar de la paciencia. ¿Qué es la paciencia? La virtud por la que tenemos el dominio y control de nuestra ira, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. En las manifestaciones externas de la ira, el control, sobre todo de aquello que nos impulsa. Internamente, emociones y sentimientos. Controlarlos, que no sean ellos los que nos dominen, es la virtud de la paciencia. La virtud de la paciencia, podríamos decir, se nota en que hay grados de paciencia. No solamente es que yo tengo paciencia o no tengo. O sea, uno tiene salud o no tiene, sí, pero tengo algo que ni me quita la salud, ni puedo decir que estoy perfecto. Entonces, diríamos, el tener y el no tener tiene sus grados, sus medidas, ¿no? Por eso, podemos decir así en general, nos puede ayudar a pensar 3 grados de paciencia. El primero sería el llevar las cosas adversas y molestas, con aguante y control de sí. La primera paciencia es aquella que yo tengo control de mí mismo. No quiere decir que no sienta, no quiere decir que no me afecte, quiere decir que aunque lo siento, la situación, la agresión, la circunstancia, el medio ambiente, o sea, calor, frío, porque son muchas las cosas las que intervienen. Pues esas cosas yo tengo control de mí mismo, tengo aguante y control. La segunda grado de la paciencia, de la virtud de la paciencia, es en estas situaciones adversas y o molestas, lo que es molesto, lo que es adverso, o lo que además también me molesta, las contradicciones, etcétera, llevarlas con facilidad, con prontitud. Y la tercera grado de paciencia, aquí está, diríamos, el mérito cristiano o la virtud cristiana propiamente en grado máximo, cuando todas las cosas adversas o las molestas las llevo con gozo interno y externo, incluso con alegría, por ser una ocasión de ejercitar una virtud, de adquirir méritos sobrenaturales, y porque si Dios lo ha permitido, en eso es la voluntad de Dios, por lo que sea voluntad de Dios, pues yo lo hago con esa, diríamos, conformidad. O sea, el primer grado de virtud es la virtud humana, es el solamente control de mí mismo. El segundo grado es la virtud a nivel racional o el filosófico, que sería el estoicismo, el no dejarme impresionar, el no sentir, el tener un control donde las cosas no me afectan, quedo en paz. Y el tercer grado de virtud es la virtud sobrenatural, la cristiana. Aquí es donde no solamente tengo ese control, etcétera, sino que lo veo como algo, una prueba en la cual puedo demostrarle a Dios el gran amor que yo le tengo. Y por eso voy a hacer esto y lo voy a llevar con paz, porque estoy unido a Cristo y por Cristo lo hago y se lo ofrezco a Él por la salvación de las almas, por las almas del purgatorio. Tengo razones sobrenaturales para ofrecer, y esto me da una alegría interna
aunque no deja de ser molesta la situación, la adversidad, el contratiempo, pero lo hago con paz, con alegría, porque se lo ofrezco y sé que tengo méritos en ello. Eso sería la virtud cristiana de la paciencia. Perfecto, Padre. Bueno, creo que la segunda pregunta prácticamente nuestros oyentes podrían también responderla, creo yo, porque lo tenemos muy cerca de nuestro corazón. ¿Cuál es, Padre, el mejor ejemplo de esta virtud? Pues ciertamente nuestro Señor Jesucristo, la pasión de Cristo es el modelo donde todo lo que fue sucediendo, y ahí tenemos, hemos dicho antes, las adversidades, las contradicciones y también las molestias, los problemas, las circunstancias. Nuestro Señor Jesucristo en su pasión, molestias, bueno, la crucifixión, los azotes, las espinas, los escupitinajos, las bofetadas, o sea, no eran molestias, aquello eran súper molestias, ¿no? O sea que comparado con las molestias que nosotros tenemos, que si el mosquito, que si el ruido, que si la persona, que si no sé cuánto, nuestras molestias son nada en comparación de lo de Cristo. Y vemos cómo Cristo tenía el control y el dominio. No se dejaba llevar de la impaciencia como para insultar, agredir, blasfemar o hacer ninguna otra cosa que a veces nosotros nos falta ese control y dominio. Pero a la vez tenemos el ejemplo de la Virgen, allí junto a su Hijo, al pie de la cruz, en todo ese sufrimiento, como ella se controlaba y se dominaba, pues estaba de pie junto a la cruz, quiere decir que no se desmoronaba, tenía control interno y a la vez, en silencio, acompañaba y estaba con su Hijo, fortaleciéndole, dándole ánimo con su presencia. Por eso, el mejor ejemplo de esta virtud lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo, en su pasión, pero toda su vida fue un ejercicio de paciencia. O sea, vemos cómo por eso podemos ir sacando los distintos ejemplos. Los apóstoles, que eran tercos, que no entendían, que no comprendían, y Jesús con paciencia se sentaba, los reunía, les explicaba, o sea, ejercitaba la paciencia en el control y dominio de sí y de la situación que le rodeaba, porque a veces la situación nos saca a nosotros y ya nos descontrolamos y ya empezamos a... ¿ve? Él también controlaba, bueno, tranquilos, cuando estaban entre ellos alborotados, los ponía, los sentaba y los calmaba. Su vida, sus obras, pero sobre todo su pasión. Y la Santísima Virgen toda su vida fue ese ejemplo y modelo también de paciencia. Ujú. Padre, alguna persona podría preguntarse, ¿el ser más paciente por naturaleza, por temperamento, tiene mérito? ¿O está mal planteado, quizás? No, tiene mérito, pero el mérito no está en la naturaleza. O sea, es que esa naturaleza me haga que realmente yo lo sobrenaturalice. Mérito sobrenatural estamos hablando. Claro. Mérito humano para decir, mira esta persona qué paciente es, qué ejemplo, etcétera. Sí, puede ser todo un ejemplo para la sociedad, pero sin esfuerzo, sin lucha interna, sin contradicción. Hay personas que no tienen el temperamento explosivo que tienen otros. Entonces, esta persona es que tiene más paciencia, no, es que tiene otro temperamento. Entonces, la paciencia en sí es el control. Ya. El que no tiene impulsos controla lo poco que tiene. Pues el mérito es de acuerdo al esfuerzo que hace. Entonces, tanto el ejemplo que se da, el esfuerzo que se hace, pero sobre todo diríamos, el mérito está en lo que se sobrenaturalice. Entonces, es que yo tengo este temperamento, como en una ocasión, eso fue un albañil hablando, ¿no? Y tenían él y el ayudante. Entonces dije una cosa y el ayudante explotó y ¡pum! Empezó a decir cosas y se marchó por ahí.
Y le digo a él, ¿y tú? Y dice, yo no tengo ese órgano que cría cólera. Me lo dijo así tan tranquilo y tan en paz, yo no tengo ese órgano que cría cólera. Como Aquello la fue bilis. la bilis. Entonces digo, bueno, entonces seguimos hablando, ¿no? Y llegamos a un acuerdo y entendimiento perfectamente sin necesidad de explosiones. Claro, eran dos extremos. Yo no tengo ese órgano que cría cólera, entonces por naturaleza no le va a salir la explosión. Entonces él se controla de suyo, no porque no tiene el impulso. Entonces, ¿qué mérito tiene en no sentir ningún impulso? Cuando yo estoy aquí solo, es que yo ahora puedo estar en paz, porque cuando nadie me molesta, nadie me encordia, cuando todo está perfecto, ahí, ¿qué mérito tiene el no tener ninguna adversidad que controlar, que superar? Eso carece de mérito. Es por naturaleza, el que no tiene el impulso tampoco tiene el mérito del controlar y dominar. Aquel que tiene unos grandes impulsos y hace unos grandes esfuerzos para dominarse, pero claro, la cara se le pone roja, los ojos le dan vuelta y los dientes los aprieta y los puños y uno lo ve, uy, que este explota. No, no, menos mal que no explotó. Ay, se controló. ¿Ve? Ciertamente ha hecho un gran esfuerzo Claro. y tiene un gran mérito, porque el impulso interno es tan fuerte, este tiene más mérito que el otro. Ujú. Ahora, aquel que sobrenaturaliza, que hace que este esfuerzo, esta paciencia no se quede en algo natural, es que si yo tengo el impulso, me dejo llevar de él, y el otro, como no tiene impulso, no se deja llevar. ¿Cuál de los dos tiene mérito? Ninguno, porque los dos hacen lo que naturalmente le Ya. viene, pero este tiene obligación porque es algo malo de controlarlo. El otro, como no tiene el impulso, tampoco tiene la obligación, no tiene ni mérito ni tiene ninguna cosa. Entonces, no está en que uno sea más calmo naturalmente, sino en el control que pone de eso o en lo que eso lo sobrenaturaliza. El motivo por el que lo hace, ¿verdad? Así Por el que es. se esfuerza, como usted lo ha dicho muy bien antes, pues por amor a Dios, etcétera. Está muy bien, padre, lo hemos entendido. Claro, la segunda parte de un poquito de esa pregunta que nos hacemos en la práctica, ¿no? Es que el que por naturaleza es menos paciente está eximido de intentarlo, o sea, como diciendo, yo soy así, a mí aguánteme como soy. Como Dios me ha hecho así, pues me voy a impacientar toda la vida. Ese es su campo de batalla. Entonces, cada uno tiene su temperamento. Y aquel que tiene ese temperamento tranquilo y relajado, no será ese su campo de batalla, pero será otro. El de los pensamientos, el de los otras cosas serán las otras pasiones, ¿no? Ujú. Y ahí, a lo mejor, el campo se desvía hacia el desánimo, hacia la inactividad, hacia una serie de cosas que tendría que rentar más de sí, hacer más esfuerzo y que ahí es donde tiene su esfuerzo, su campo de batalla. Diríamos, cada uno tiene que trabajar en aquello donde se puede perfeccionar no solamente la naturaleza, sino también la gracia, la vida sobrenatural. Entonces, claro que todos tenemos que luchar, y unos más y otros menos, de acuerdo a los dones que ha recibido. Perfecto. Ahora viene algo, iba a decir divertido, porque claro, ¿qué puede pasar cuando pedimos a Dios esta virtud de la paciencia? Ciertamente es lo que tenemos que hacer como cristianos, pedirle a Dios que nos dé la paciencia. Pero la paciencia, cuando uno le pide a Dios, piense que no le va a quitar las dificultades para no tener que ejercitarla, que a veces nos equivocamos Exacto. pensando, Señor, dame paciencia. Y yo entiendo, quítame las dificultades, quítame las adversidades, quítame los impulsos internos. Entonces, el modo de pedirlo es diferente. Si no quieres tener ese arrebato de la ira y de la cólera, Señor,
contrólame, haz que esta cólera, haz que no aparezca, pide otra cosa, no pidas paciencia, porque es como que tengo sed y pido pues un plato de comida. A ver, Muy salado. si pide un plato de comida y encima salado, pues nunca vas a quitar la sed que tienes. O sea, es otra cosa lo que tienes que Ujú. pedir. Yo quiero quitarme la sed, pide agua, eso es lo que tienes que pedir. Pero es que como tengo estos arrebatos, estos impulsos, y tengo esta persona que me es tan molesta, paciencia, no has pedido que esa persona cambie. Lo que estás pidiendo es que tú, que te dé la gracia, que te dé la luz, para que tú puedas controlarte cuando esa persona actúa a su manera, su modo de ser, su modo de molestar, y así puedas tener méritos sobrenaturales de paciencia. Sí, ciertamente el que pide paciencia tendrá ocasiones de practicarla. Por lo tanto, Exacto. Por le eso he dicho que vendrán era divertido. le vendrán adversidades y problemas. ¿Qué quieres? ¿Fuerza? Pues ahí tienes problemas para que tengas más fuerza en la paciencia. Muy bien. Padre, son muchos los bienes que se siguen de las virtudes, por supuesto, de cualquier virtud, pero en concreto de la virtud de la paciencia, ¿qué bienes se siguen? Pues ciertamente el bien principal es la paz, que es el que da la paciencia, es para la paz. Además, el orden, el control de sí mismo es orden interno. Entonces yo esas mm, diríamos, impulsos interiores, los vicios, las cosas que me mueven, ¿no? Y toda esta parte espiritual de no aceptar, de ser intransigente, de ser no sé qué, es orden. Con la paciencia adquiero paz y pongo orden en mí. No es que los demás no Eso. hagan lo que me molesta, no, eso no lo va a hacer la paciencia. A veces sí lo hace como efecto secundario, es decir, el hecho de que yo tenga paciencia hace que la persona reflexione y diga, mira esta persona cómo tiene paciencia, tengo que cambiar, no voy a hacer esto. Y empieza ya a tener un efecto de, diríamos, de efecto causa, Sí, ¿no? sí. De que mi paciencia hace que los demás tengan más control de sí mismos. Eso es la pura verdad, padre. Eso funciona. Así es. Todo lo hemos visto. Si hemos sido corregidos con paciencia por una persona, eso nos ha dejado tan maravillados que nos ha venido un deseo de verdad de mejorar. Además de eso, también tenemos la caridad. Ciertamente la paciencia, el que yo, cuando una persona es molesta y yo me actúe y reaccione con paciencia, hace que en mí brille la caridad que le tengo a la persona y la persona pueda amarme más porque ha visto, como usted acaba de decir, que yo no he respondido, no he actuado. Y de ahí la fe. O sea, la fe es, diríamos, la paciencia humana, como hemos dicho antes, que es ese control y dominio de sus propios impulsos y de su ira, de su cólera. Entonces, de ahí nos viene no ya la fe, sino el poner una disposición para que Dios pueda darnos una virtud superior, la fe divina, ¿no? Y como las virtudes van como las cerezas, ¿no? Agarras una Es y verdad. todas van juntas, ¿no? No crece nunca una virtud sola. Chesterton decía aquello de que no existen las virtudes viudas, una sola virtud, y que el resto no exista, Claro. no. Una virtud hace que todas las demás, la paciencia, la humildad, la fe, la caridad, o sea, van creciendo todas, unas más directamente unidas a la paciencia y otras son virtudes, diríamos que se va a ir creciendo menos porque la ciencia, porque yo tenga más paciencia, no es que yo adquiera mucha ciencia, pero eso, si la enfoco la paciencia, a decir, tengo que leer este libro, ya estoy desesperado porque no lo entiendo, bueno, pero voy a hacerlo, etcétera. Entonces, con el tiempo da sus frutos. Ujú. Es como todas las virtudes, pero esta virtud
tiene esas ramas y empiezan a otras virtudes a crecer juntamente con ella. Por ello podemos decir, principalmente la paz y el orden y la caridad, y de ahí todas las demás. Y si hemos contemplado, aunque sea de un vistazo, pero muy atractivo, los bienes que se siguen de la paciencia, ahora nos vamos al revés. ¿Dónde nos puede llevar la impaciencia? ¿Qué males causa? Bueno, pensemos que por la impaciencia podemos llegar incluso a lo peor de todo, la ira descontrolada, que es un pecado capital. Como pecado, la ira, al no controlarlo, nos lleva es esa impaciencia. La ira es impaciencia, la impaciencia es ira. La impaciencia siempre lleva la ira en sí. Entonces, de la ira, el odio, del odio al mal, toda clase de daños a los demás, toda clase de injusticias, toda clase de mentiras y demás. Y lo que el peor de los males que puede traer la impaciencia es la perdición eterna, es la condenación. Ciertamente, el que no se controla es el mal que va a cometer, es uno tras otro y llega hasta el homicidio, llega hasta la calumnia, llega a todas partes. Entonces es lo mismo. Las virtudes van en racimo, los vicios también. Cuando yo me dejo llevar de un defecto, es que se me pegan todos, es que todos van detrás. Porque claro, si yo ahora tengo un acto de impaciencia, ¿qué hago después? Reconocerlo humildemente. Pues no, la soberbia viene y ahora pues yo no quiero aceptar y ya empieza la mentira y ya empieza la calumnia y ya empieza la agresión y ya empieza toda clase de injusticias y de males y eso va creciendo en la medida en que me dejo llevar. Por eso vemos que personas que no han controlado su naturaleza, la ira, entonces se vuelven ciegos y son capaces de matar por nada, por una tontería, por una palabra, por un roce, por una equivocación. Es que me he equivocado y les da tal ataque de ira y no se controlan que lleva incluso a golpear, a matar, a hacer daño. En las noticias hace ya tiempo veíamos un niño que estaba jugando con el ordenador un juego y que ya le faltaba para ganar no sé qué, y su hermanito de 1 año o de 2 años le tocó una tecla, le hizo perder y lo mató ¡Caramba! por esto, la ira que le dio por perder el juego porque ya estaba a punto de ganar y su hermanito es un bebé que no sabía nada, de 2 años, llega, le mete el dedo, cuando él estaba así, el otro le mete el dedo y le hizo perder, lo mató, lo golpeó, de tal manera, claro, ve, lo que es no tener paciencia en pequeñas cosas lleva a la impaciencia en las grandes. Y en las grandes las consecuencias son, ya no tiene, diríamos, un tope, que se llega hasta este nivel, no, hasta el máximo y en todo. Y de ahí, por la condenación, el peligro de no poner orden y controlarse, voluntad y decisión y controlarse, es que uno puede llegar a la eterna condenación. Pues padre, me indican desde el control que tengamos paciencia porque no podemos formular por lo menos una de las últimas que yo tenía aquí, unas preguntas que creo que a todos, amigos, nos interesa muchísimo. ¿Cómo puedo aumentar mi paciencia? Visto lo anterior, es que se cae de su peso. Pero vamos a esperar pacientemente a un próximo programa, Padre, para poderlo hacer, si Dios quiere. Mientras tanto, pedimos la bendición sacerdotal para irnos ejercitando. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén.